Y ya, vamos empezando con el tema. ¿Ok? Entonces, bueno, el primer tema para conversar es que, bueno, como les digo, está enfocado un poquito más en el tema económico, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que, ojo, digamos, lo estoy poniendo así desde el título. Creo que somos perfectamente conciencia que hay un montón de otros temas sociales que surgen de la pandemia. ¿Ok? La educación, la salud, la violencia, que vamos a tratar en otras clases, digamos, esto que hemos tratado y vamos a seguir tratando en otras clases. Esta, de alguna manera, como que limita el espacio de análisis o concentra el espacio de análisis en el tema económico, ¿ok? De los riesgos económicos de la pandemia. Está subrayado porque eso no quiere decir que no haya otros riesgos ni que no haya que considerar otros riesgos, solo que en términos analíticos, digamos, uno siempre tiene que delimitar su espacio de análisis. ¿Ok? Y aquí está presentado un poquito lo que serían, creo, las tres primeras riesgos económicos, consecuencias económicas de la pandemia. ¿Ok? Lo primero, lo más obvio, digamos, creo yo, para todo el mundo, es la pérdida de empleo y de ingresos de los hogares, ¿no? ¿Por qué lo escribo así? Porque, bueno, hay una parte que es del empleo asalariado, ¿me explico? El que tiene un empleo y le pagan, como, digamos, yo en la universidad, que no he tenido riesgo, pero, digamos, mínimo, digamos, ¿cierto? Pero muchas otras personas que sí, ¿no? Porque hay empresas que despiden personal, o ustedes saben que en el Perú no hace falta despedir si no se terminó el contrato de trabajo que es a plazo fijo y ya no se renueva, o hay una serie de mecanismos en los cuales no hay realmente un contrato asalariado, aunque el empleo realmente es asalariado, ¿no? Y bueno, es una reacción, digamos, que más o menos lógica desde el punto de vista económico de las empresas, ¿no? Si la empresa no puede vender, entonces, bueno, lo que tiende a hacer un empresario que lo que trata de hacer es buscar sus ganancias, es, bueno, trato de reducir los costos, ¿no? Y entonces, bueno, lo que sucede es que las empresas despiden personal, ¿no? Las razones básicas, en realidad, de este despido personal tienen que ver, por un lado, por las medidas legales de restricción, ¿no? Si está cerrado el rubro, porque, no sé, las peluquerías no pueden abrir como durante un momento de la cuarentena, o el gimnasio no puede abrir, bueno, desde luego hay la otra razón, ¿no? Que en realidad pues la empresa debía seguir pagando, etcétera, pero en la realidad, ¿no? Dado el hecho que hay muchos contratos a plazo fijo en el Perú y las limitaciones de la fiscalización laboral, bueno, este es un riesgo real para las familias. ¿Ok? Las medidas de restricción son una razón, la otra medida es la caída de la demanda, ¿no? Puede ser que las tiendas de artesanía no estén cerradas en el Cusco, pero no hay turistas que compren, ¿ok? O que muchos hoteles tal vez podrían abrir en Cusco, pero no hay turistas, entonces simplemente se cierra el negocio, ¿no? Completo, ¿no? O parcial, y por lo tanto despiden personal. No hay cifras, pero estoy seguro que los hoteles en Cusco deben estar teniendo pues una cantidad de personal que debe ser pues la cuarta parte antes de la pandemia, ¿no? Digamos, ¿no? Como digo, en distintos regímenes laborales, en el fondo asalariados, aunque no todos reconocidos formalmente como tal. Y la segunda, riesgo, digamos, en la realidad del mercado laboral peruano es los independientes y las microempresas, ¿no? Microempresas que cierran o que cierran por horas o que pierden ingresos, igual, ya sea por restricciones, porque, no sé, las peluquerías deben estar cerradas en cuarentena. Estoy pensando en los negocios que hay cerca de mi casa. Nuestro amigo el peluquero que ha tenido que cerrar una temporada, ya abre a medias. Y en algunos casos, ojo, esto es importante, la pequeña empresa puede cerrar definitivamente por una quiebra. Nuevamente pienso, cerca de mi casa hay varios micronegocios de restaurantes, venta de dulces, etcétera, y cuando yo camino ahora por el barrio hay varias que ya están cerrados, ¿no? Porque el periodo ha sido muy largo, ¿no? Todo esto genera pérdida de empleo e ingresos para los hogares. Ese es el riesgo principal, parece, ¿no? Pero hay otros riesgos que también hay que considerar de un enfoque de protección social y de seguridad social, ¿no? Uno es que lamentablemente la debilidad del sistema de salud peruano hace que en muchos casos las familias han tenido que enfrentar gastos fuertes. En la jerga de la salud pública le llaman gastos catastróficos, porque implican pues un gasto muy grande respecto a un problema de salud.
Entonces, tal vez todos hemos oído en los medios o hemos conocido que, claro, un familiar que necesita oxígeno, un familiar que necesita cuidados intensivos, en los medios han visto a la gente que tuvo que llevar su familiar a cuidados intensivos, la clínica privada le da una factura de $200.000, $300.000. Bueno, las familias pues rematan sus ahorros, se endeudan, lo que les implica que tienen que pagar después, o rematan sus activos, ¿no? El señor que hacía taxi, pero que ya pues ante la dificultad para salvar la vida de, digamos, su esposa, ¿no es cierto? Vende el carro para poder obtener dinero, para poder comprar el oxígeno, pagar la UCI. Y claro, eso tiene una lógica desde el punto de vista de salvar la vida, pero genera un problema económico posterior, ¿no? Esa persona ya no va a tener ese carro para taxearlo, digamos, en la versión más sencilla, digamos, ¿no? Que puede haber sucedido. Y hay aquí hay un par de temas, ¿no? Interesantes, en el sentido que los riesgos económicos son del momento, pero pueden tener efectos duraderos, ¿no es cierto? En algunos casos muy duraderos o de mediano o largo plazo, ¿no? La persona que vendió su carro para taxear va a tener que buscar un empleo, probablemente no va a obtener los mismos ingresos que tenía cuando hacía taxi, recuperar ese activo del taxi para una persona, digamos, no es fácil, ¿no? O sea, volver a armar el capital para comprar el taxi. Entonces implica que esa persona va a tener menos ingresos durante un largo periodo de tiempo, tal vez 3 años, 4 años, ¿no? No sé, las historias que ustedes habrán oído de la gente que hace taxi, que alquila el taxi, que poco a poco va acumulando para hacer un taxi, son importantes, ¿no? Finalmente, anoto aquí que hay otras demandas de gasto que ha habido en la pandemia, ¿no? Por ejemplo, el costo del Internet, que se vuelve pues, más importante que antes. La necesidad de comprar equipo para la educación de los hijos, que ahora están en casa y tienen que tener pues, su tableta, su computadora, su laptop. Y en algunos casos, los espacios de la vivienda. Claro, la mayor parte de gente en realidad como que se aprieta y entonces un espacio de una vivienda que era para vivir pequeña, ahora viven y al mismo tiempo trabajan y estudian y entonces la vivienda se constriñe un montón, digamos, ¿no es cierto?, por su múltiple uso, pero bueno, también hay gente que puede requerir, ¿no?, otros espacios, ¿no?, y alquilar otros espacios para poder afrontar la nueva realidad, ¿no? Es un gasto adicional. En fin, me parece interesante dar una vueltita a estos efectos, ¿no? Hay 2 efectos más que quiero plantearles sobre el tema de los efectos económicos, riesgos económicos de la pandemia sobre los hogares, ¿no? Y como les digo, le estoy enfocando por el lado económico, ¿no? Todo esto tiene temas sociales de fondo. Soy consciente de eso, pero quiero enfocarme en los temas económicos. Y un segundo gran tema económico es la carga del cuidado, como costo económico, ¿no? Porque la salud, la gente se enferma, hay que cuidarla, en algunos casos, claro, con un enorme costo de salud mental, angustia, etcétera, pero también es como tiempo, ¿no? La gente que tenía que trabajar o que tiene que trabajar y que de repente, bueno, tiene que estar corriendo para aquí, para allá, para ver cómo consigue oxígeno, atención de hospitalización o atención en casa para el familiar, ¿no? ¿No? Es evidente, digamos, ¿no? ¿Para qué poner más ejemplos, ¿no? Una pareja, digamos, de, no sé, adultos, no sé, como yo, digamos, de 60 años, ¿no? Uno se enferma, bueno, y si se enferma gravemente, el otro, pues va a ser muy difícil mantener el trabajo, ¿no? Y si tiene un pequeño negocio, lo va a cerrar por ratos, etcétera, ¿no? La educación, igual, ¿no? Las madres que trabajan ahora tienen que dedicarse a cuidar a los hijos, a acompañar a los hijos. No sé si recuerdan la primera clase, les conté algunos testimonios al respecto, ¿no? Todo eso implica un costo económico, ¿no? Quizás vale la pena señalar que aquí hay el costo como propio de esto y también hay una gran ineficiencia social, ¿no? La gente tiene que perder un montón de tiempo buscando oxígeno porque el mercado no existe, no hay que corretear por aquí, por allá, ¿no? Los economistas dirían el costo de transacción es muy grande, ¿no? Hay una ineficiencia por no tener un sistema de protección social, una ineficiencia inherente en la atención, en el cuidado. ¿Ok? Me parece que es interesante, ¿no? De todas maneras plantearlo. Tercer gran tema que me parece interesante es el tema de trabajo infantil. La pandemia genera un riesgo de mayor trabajo infantil en condiciones de explotación. Remarco aquí que, ojo, hay una
debate, digamos, en términos de trabajo infantil, porque el término de trabajo infantil, tal como está formulado, ¿no? Solo decir trabajo infantil diera la impresión, no sé si diera la impresión, se ha casi normalizado como que todo niño que trabaja es malo, cuando en realidad muchos niños, sobre todo en zonas rurales, pueden estudiar y trabajar, y trabajando aprenden también a cuidar la chacra, a cuidar la ovejita, etcétera, ¿no? Les comento, de hecho, que un estudio de una alumna que se va a presentar su tesis, espero ya en unas semanas en la universidad, muestra que el trabajo infantil rural no afecta los ingresos económicos posteriormente, ¿no? Presumiblemente porque también hay un aprendizaje. Pero también es cierto que hay muchísimo trabajo infantil en condiciones de explotación. Y hay un riesgo acá, ¿no? Las crisis económicas como esta generan un mayor riesgo de trabajo infantil o empujan al trabajo infantil. Muchas veces pensamos esto, ¿no? Esto me ha hecho pensar porque yo, digamos, no sé, mis recuerdos son antiguos, entonces recuerdo de crisis económicas anteriores y se pensó mucho esto, pero hace unos años ya hubo un estudio que incluye al Perú de un economista que se llama Norbert Schady, que estudió esto estadísticamente y encuentra que en realidad hay dos efectos, si se quiere, sobre este tema de las crisis económicas y el trabajo infantil, adolescente, ¿no? Un efecto, desde luego, es la necesidad, que es lo que muchas veces hemos remarcado. Claro, un hogar que ya no tiene dinero, ¿no es cierto?, que está hasta el cuello, bueno, todo el mundo tiene que salir a buscar cómo ganarse, los niños, los adolescentes también salen a trabajar. La necesidad empuja, ¿no es cierto?, a los hogares a mandar a los niños y adolescentes a trabajar. Es verdad. Pero hay otro efecto que a veces no lo hemos considerado, que es que ahora se puede pensar que es que, bueno, hay mucho desempleo, ¿no? Entonces, las posibilidades de que un niño, un adolescente, un joven consigan trabajo son mucho menores, ¿no? Y es en un hogar donde tal vez hay no solamente el joven, el adolescente no tiene empleo, pero también el adulto no tiene empleo y alguien se consigue un contacto y encuentra por ahí un trabajo de mozo, por decir, ¿no es cierto? En un restaurante, bueno, hay varias personas desocupadas en el hogar, ¿no? Y muchos hogares tienden a tener una cierta protección hacia los niños adolescentes, ¿no? No digo esto porque, en fin, hay algunas estimaciones sobre esto, pero creo que todavía no sabemos mucho suficiente. Todavía no sabemos mucho sobre esto, ¿no? En cuanto a datos, ¿no? En cuanto a datos reales. Ok, entonces, si esto es más o menos como los efectos, y pensamos la protección social, hay que pensar la protección social, bueno, ¿cuál es el contexto, ¿no?, de la situación actual? ¿En qué contexto uno debe pensar las políticas de protección social en este momento, ¿no? Y a mí me parece que este es un tema esencial de contexto a tener en cuenta ahora, es que estamos en una emergencia nacional. Y por eso, digamos, es una situación muy peculiar, ¿no? De alguna manera, digamos, el mejor parecido, la mejor analogía es la gran crisis económica del 88 al 92 que vivimos en el Perú en términos económicos, aunque la parte de la salud lo hace muy distinta, ¿no? Pero es una emergencia nacional, ¿no? No es un tiempo normal, en ese sentido es un tiempo, una coyuntura muy distinta a los otros 30 años, me explico, desde el 90 hasta ahora no habíamos vivido una situación parecida en esta característica, es una emergencia nacional. ¿Y qué cosa caracteriza esta emergencia nacional, a mi juicio, desde el punto de vista de la protección social? ¿Qué es lo peculiar de la emergencia? Bueno, la primera peculiaridad de la emergencia, me explico, ¿qué distingue una emergencia de otras cosas? Lo primero que distingue la emergencia es el tiempo, la rapidez en la respuesta. ¿Ok? En una emergencia, la rapidez de la respuesta es esencial para su eficacia. ¿Ok? Me explico, es como, en salud esto es muy claro, una persona que tiene, no sé, un paro cardíaco, que tiene ¿no? Tragó mal algo y se le atora en el esófago. Bueno, ¿me explico? El tema es de minutos, de segundos, ¿no? Si no se reacciona en ese tiempo, después ya no sirve. Es un ejemplo, bueno, la analogía es un poquito exagerada, digamos, porque tampoco estamos en una cosa de minutos o segundos, pero en términos sociales, nacionales, es así, ¿no?
en términos nacionales, en general, cuando uno habla de protección social, de mejorar el sistema de salud, en tiempos normales uno puede pensar en, bueno, una mejora del sistema de salud en 3 años, 5 años plazo, ¿no? Porque Perú necesita un horizonte de mediano y largo plazo y hay grandes reformas o mejoras que demoran un tiempo en aplicarse. Normal. Esa no es la situación actual. ¿Me explico? Igual hay que tener una mirada a largo plazo, pero lo que caracteriza ahorita es una situación de emergencia, ¿no? Lo escribí así, ¿no? Usualmente esta frase que dicen que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Pero, claro, ahí en el medio está lo mejor, ¿no? Que pues es mejor que lo bueno, ¿no? Pero si lo mejor va a demorar, mejor nos quedamos con lo bueno, hasta con lo regular nomás. No sé si me explico, ¿no? Si por pulir, ¿no es cierto? Por precisar, por mejorar los detalles de una respuesta, nos vamos a demorar meses, mejor lo hacemos con ciertas deficiencias, pero que sea rápido. ¿Ok? La rapidez es esencial. Ese es un tema que creo que tal vez no se ha reflexionado suficiente. Segundo elemento de esta emergencia, en general de las emergencias en general, es que la información es escasa, es poca, es débil y es gruesa, me explico, no es precisa ni es detallada, ¿no? En salud igual, digamos, ¿no es cierto? Un problema de salud, digamos, crónico, que demora, bueno, el médico puede tomarse su tiempo en hacerte una serie de análisis, mandarte un examen de sangre, de orina, tomografía, pero si es, digamos, de emergencia, ¿no es cierto?, al hospital porque estás en situación crítica, no hay análisis de sangre, ¿no es lógico? Digamos, de hecho, digamos, me gusta a mí la analogía de salud porque es un tema que me gusta, pero como ustedes saben, un tema crítico es que tú puedes llevar marcado en algún sitio cuál es tu tipo de sangre para que en la emergencia te puedas poner la sangre correcta de urgir rápido, porque procesar la sangre para saber el tipo ya demora un tiempo que en algunas condiciones puede ser un tema de vida, ¿no? Entonces, esta analogía, pero funciona igual para la emergencia. ¿Me explico? Hay esta emergencia, un montón de gente pierde su trabajo, pero el Estado no tiene esa información rápidamente ni sencillamente. ¿Ok? Las familias se reconfiguran, la gente se desplaza, la gente consigue otras opciones. ¿Me explico? Porque es normal, la gente reacciona, se mueve, ¿no? Pero el Estado no lo conoce muy poco. Entonces hay que tener claro con esto, ¿no? A mucha gente, digamos, con este tema de la pandemia, a mí me ha llamado bastante la atención esta analogía de si con la pandemia hay una especie de guerra contra el virus, ¿no? Y hay una serie de elementos en los cuales la analogía de la guerra no sirve, ¿no? La guerra implica una respuesta violenta, la guerra implica un daño contra el enemigo, la guerra usualmente implica un enfrentamiento entre humanos, ¿no? Esto no es así. Pero hay un tema que sí me parece interesante y que a mí me ha gustado, ¿no? Que aquí hay una frase de un teórico de la guerra que dice, von Clausewitz, un famoso teórico de la guerra, dice, habla de la bruma de la guerra. Dice que hay momentos centrales de la guerra en los cuales uno no sabe realmente lo que está pasando, ¿no? Y algo así pasa ahora, ¿no? El Estado tiene que reaccionar con poca información. Vamos a ver, esto tiene su importancia, bastante, me parece a mí, bastante importancia. ¿Sí? Tercer elemento crítico es ¿no? El conocimiento es limitado, ¿no? La información y el conocimiento mismo, ¿no? ¿Qué funciona, qué no funciona? ¿Cómo va a reaccionar la gente? No solo saber quién está empleado o desempleado, sino qué está pensando la gente, qué está haciendo la gente. No lo sabemos. ¿Ok? Añado que esta emergencia es masiva y nacional. ¿Por qué lo marco así? Porque el Perú tiene muchas otras emergencias. Me explico, hay las emergencias como esta suma de emergencias individuales, ¿no es cierto? La emergencia de los grandes hospitales, porque todos los días hay emergencia de salud, pero no es masiva ni nacional. Me explico, es recurrente, pero tiene una cierta densidad, digamos, ¿cierto? Una cierta incidencia. Aquí la incidencia, pues, es de millones, ¿me explico? ¿No? Igual, siempre hay empresas que despiden, pero claro, la magnitud del fenómeno es otra ahora. ¿Me explico? Eso quiero decir con masiva, ¿no? La magnitud del fenómeno es mucho más grande. Y dos, es nacional. En el Perú solemos tener emergencias por desastres, sismos, inundaciones, huaicos, pero usualmente han afectado el 5%, el 2% de la población nacional. ¿Me explico? Entonces eso implica determinada capacidad de movilización. En el Perú muy pobre, pero implica una lógica de respuesta. Aquí esto es nacional, ¿no? Es distinto.
Me parece que esto es interesante tener en cuenta desde el punto de vista de la protección, la respuesta a los riesgos. ¿Ok? Entonces, con todo este contexto, tenemos estos riesgos: desempleo, ingresos, costos adicionales de cuidado, riesgos sobre el trabajo infantil, son los riesgos. Contexto: una emergencia masiva y nacional. Tenemos que responder rápido nacionalmente, un enorme reto. ¿Ok? Para responder a esta emergencia, ¿me explico? Toda esta gente que perdió el desempleo, los ingresos, que está en situación crítica en términos económicos, ¿no? Y realmente la situación ha sido bien exigente en términos de la necesidad, el tamaño de la respuesta y las dificultades de conocimiento y de información y de gestión que tenemos, ¿no? O sea, hay que ser conscientes, muchos somos muy críticos, yo también, pero también hay que ser conscientes de las dificultades de entrada, ¿no? Entonces, sobre esto estuve pensando un poquito, ¿cuáles son las principales medidas de protección social en general, en realidad, no solo a la infancia, pero en general, que tenemos en el Perú, ¿no? Y he pensado que hay estas como 3 categorías, de las cuales las quiero listar para tener claro lo que hay, y luego voy a detallarme un poco en la parte económica, ¿no? Como les digo, ¿no? Algunas medidas son medidas dirigidas a determinados fines, o si se quiere, a determinadas necesidades. ¿Me explico? Por ejemplo, la necesidad de la educación. Entonces, el Estado, ¿qué decide? Dar tablets, ¿no es cierto? Podría facilitar el Internet, ¿ok? Podría hacer más cosas, pero digamos, uno puede pensar en un paquete de medidas dirigidas a proteger el tema de la educación, ¿no? Tal vez esto no cuadra tanto en lo que hemos prestado, pero ahí está. 2, esto sí sería mucho más crítico: salud, ¿no? En salud uno puede pensar medidas que tienen que ver con la atención gratuita, el oxígeno, las medicinas, la atención, etcétera, ¿no? Todas las medidas orientadas a que las familias y los niños en particular tengan atención de salud adecuada. Y por lo tanto, en términos económicos, se descarguen esos costos de la familia. En realidad, lamentablemente, como el sistema de salud y de protección financiera en salud que se da en Perú es muy pobre, eso ha generado más costos y por lo tanto más emergencia económica y más vulnerabilidad de la familia. En otras palabras, ¿qué les quiero decir? Miren, me parece que en muchos otros países, incluso en la región, la crisis del oxígeno no ha sido tan grande. Entonces, en el Perú hay no sé cuántas familias, sospecho miles, decenas de miles, que han tenido que pagar, no sé, 2.000, 4.000, 10.000 soles de oxígeno, porque a veces, pues ustedes saben, los enfermos no han necesitado un balón, sino han necesitado 5, 10, ¿no? Entonces, para muchas familias es un costo grande. Ese costo, digamos, de acuerdo a la ley peruana y al derecho a la salud, debió ser cero, ¿no es cierto? Parte del derecho a la salud debe ser que las medicinas e insumos críticos como el oxígeno, y el oxígeno medicinal es una medicina, debió ser gratuita. No lo fue. La debilidad de nuestro sistema de protección social en salud, digamos, ha agravado las cosas. Añadiendo, por cierto, además el efecto sobre el trabajo, ¿no? O sea, la persona enferma no puede trabajar y no puede generar ingresos. Si fuera mi caso, que estoy asegurado en salud me paga mi salario por 3 semanas, y si no, perdón, mi empleador me lo paga por 3 semanas, y si no, me lo paga en salud. Ok, y si tengo una discapacidad mayor, tendré un seguro de discapacidad. O sea, hay todo un sistema de protección económica frente al riesgo de la salud. Pero eso en Perú solo cubre a los que tenemos, a los asegurados formales, que somos una cuarta parte de la PEA. ¿Ok? ¿A qué voy con esto? Que estos temas, digamos, son críticos por la debilidad que ha tenido en el Perú. Y este tema de alimentación que lo voy a discutir un poco más adelante, al final en realidad de la clase. Disculpará. Ok, creo que uno puede tener estas categorías, ¿no? Hay medidas dirigidas a determinados fines o necesidades. Hay medidas dirigidas a determinados grupos vulnerables. Por ejemplo, se ha dado una pensión para niños en orfandad. Recién está saliendo con mucha tardanza, van a ser 200 soles mensuales. Solo considera a los niños que han perdido madre o padre, aquellos niños que ya estaban con un cuidador y ese cuidador ha fallecido, no son considerados, pero bueno, son las limitaciones del Estado peruano, ¿no? Y en realidad podríamos pensar no solo ellos, sino todo el tema de los niños que necesitan otro apoyo para su cuidado. También hay el tema de cómo se ha incrementado la violencia, ¿no?
Eso lo va a tratar Rosana en la próxima clase, ¿no? Los niños, niñas, todo el tema de la violencia intrafamiliar, ¿no? Que tiene todo un programa especial y medidas de atención, ¿no? Luego, en realidad, como les mencioné, debería haber medidas de protección social frente a familias cuya salud ha sido afectada, ¿no? Gente que tal vez el principal productor de ingresos en la familia se ha pasado un mes en UCI, familias que a lo mejor esas personas han quedado con lesiones y problemas crónicos de salud de mediano plazo, etc. También anoto aquí el tema de pueblos indígenas, de personas con discapacidad. Para varios de estos temas ya no estamos alcanzando pues en este curso a tratar tantos temas. Creo que llegué a poner en el Paideia, si no mi memoria es pésima, creo que sí lo llegué a poner, un par de textos de CEPAL sobre estos dos temas, que por ahí lo pueden mirar. Son interesantes, ¿no? Toda una temática particular, ¿no? Ambas, ¿no? La de pueblos indígenas, que en muchos casos han sido muy afectados, ¿no? Por el COVID, con sus propias respuestas de salud, con sus propios conocimientos, y también de personas con discapacidad, con diversas personas, grupos de personas con discapacidad que pueden ser particularmente afectadas, ¿no? Y que generan ese problema, ¿no? Pero como les dije, de estos tres grupos, solo estoy como listando los temas. Voy a concentrarme en realidad, porque son muchos temas, en el tema más grande de los sistemas de protección social, de seguridad social y sus lógicas económicas, digamos, ¿no? Entonces, entrando al tema, ¿no? Digamos, la lógica de la protección social o la seguridad social tiene desde luego una razón social, podríamos llamarlo ética, ¿no? Que es bueno el cubrir, bueno, una razón social y una razón ética en realidad, ¿no? Una social que es cubrir los riesgos, apoyar los vulnerables, ¿no? Es parte de todo grupo humano y grupo familiar el tener una cierta solidaridad, ¿no? Sentido de humanidad con las personas que sufren una condición, digamos, particular, ¿no? De particular dificultad en la vida, ¿no? Y también la seguridad social tiene una razón política, si se quiere, ético-política, ¿no? Por un lado, de derechos, ¿no? De consideración que todos los seres humanos debemos tener un cierto nivel de derechos y, por lo tanto, una cierta cobertura de riesgos, ¿no? El derecho a la seguridad social está incluido en la Convención Universal de los Derechos Humanos, y además, la idea es que genera un cierto nivel de cohesión social, de ciudadanía, para que los estados puedan operar mejor, ¿no? Uno puede pensar, digamos, esto, una idea es que uno de los problemas que tiene el Estado peruano, que hace que el Estado peruano sea tan disfuncional, es precisamente la poquísima confianza que tiene la ciudadanía del Estado, y probablemente una de las razones es que el Estado pues no te da ayuda cuando más la necesitas, que son estos momentos de emergencia, ¿no? Los momentos de emergencia es cuando las personas y familias viven una sensación pues de inseguridad, ¿no es cierto?, de extrema necesidad, y es cuando cualquier apoyo es más bienvenido, ¿no? Es más considerado, ¿no? Y por lo tanto generan ese sentimiento de cohesión social y de identificación nacional, de identificación con el Estado, ¿no? Me parece a mí que una de las cosas que ha pasado en el Perú efectivamente con la pandemia es que se ha reforzado esta distancia, esta desconfianza de la ciudadanía con el Estado, con cierta razón, ¿no? En el sentido que el Estado no me ha cuidado, no ha respondido adecuadamente en el momento más crítico, cuando más se necesitaba, en lo más básico, que era darme salud y oxígeno cuando esta pandemia. Entonces, si el Estado no me da nada, bueno, yo ya no creo en él, ¿no? Yo no creo en los políticos, no creo que el Estado pueda hacer nada, sálvese quien pueda. La lógica es entendible, ¿no? No es buena para el país, pero es entendible, ¿no? Y eso es lo que consideran muchos países, que por eso tienen sistema de seguridad social más o menos bien establecido, ¿no? Le quiero plantear que hay dos lógicas microeconómicas en general a favor de los sistemas de seguridad social o de protección social, ¿no? Dos lógicas económicas. Una que yo le he puesto ahí como una razón microeconómica, ¿no? De individual.
En realidad vincula lo microeconómico con la lógica del desarrollo, ¿no? Más amplio, pero la idea de esta razón microeconómica es la lógica individual, ¿no? Las personas, cuando los individuos tienen una mayor sensación de inseguridad, cuando se sienten menos protegidos, tienden a, uno, arriesgarse menos, ¿no? Entonces ahí me dicen, bueno, quieres, vamos a hacer un nuevo negocio, vamos a ser emprendedores, pero todo negocio implica un riesgo. Y vamos a innovar y hacer algo nuevo, sí, pero toda innovación implica un riesgo. Y si yo sé que mis espaldas no están cubiertas, porque si tengo cualquier problema de salud, cualquier emergencia, el Estado no me va a apoyar, entonces mejor me tengo mis ahorros guardaditos en el banco y no los arriesgo, porque, pucha, si me pasa algo, ¿quién me va a ayudar? ¿No? En cambio, si sabes que el Estado te está apoyando las espaldas, puedes tener más iniciativa, ¿no? De emprendimientos y de innovaciones, digamos. Por si acaso, lo que yo les cuento no es, digamos, ninguna idea novedosa mía, ¿eh? Yo solo traduzco las lecturas y las teorías que están circulando, digamos, ¿no? Que están circulando, que están presentes en la discusión, digamos, social internacional, ¿no? Yo, nada de esto es cosecha mía, solo es una pequeña traducción de lo que he leído, ¿eh? No tengo ninguna genialidad acá. Y por último, la tercera razón, hay una lógica macroeconómica, ¿ok? La lógica macroeconómica de cómo funciona estos sistemas de protección social económica a nivel global, sobre todo para los seguros de desempleo que vemos después, es que tiene una lógica de ser un mecanismo anticíclico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la economía cae y cuando hay recesiones, eso aumenta el desempleo, y cuando aumenta el desempleo, entonces el seguro de desempleo tiene que pagar más dinero. Y si tiene que pagar más dinero, entonces eso va a aumentar el gasto social y eso va a aumentar la demanda, ¿no? Se considera que los sistemas de seguridad social como el seguro de desempleo tienden a funcionar como un mecanismo anticíclico. Cuando la economía se deprime, tienden a empujar la demanda. Y viceversa, ¿no? Cuando la economía crece un montón y el desempleo baja, entonces ya el gasto social se reduce. ¿Ok? Eso es donde esto funciona bien, digamos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Esto, digamos, en el Perú no tenemos un sistema de protección social o de seguridad social que funcione realmente como un mecanismo anticíclico. O lo tenemos, no lo tenemos en realidad, ¿no? Y menos que sea un mecanismo automático. ¿Por qué automático? Porque, digamos, ya está en su propia lógica de funcionamiento, ¿me explico? O sea, en los países desarrollados hay más desempleo y el Estado paga más en ayuda al desempleo. Entonces, cuando la economía esté deprimida y la demanda ha caído, el Estado mete más dinero en la economía. Es automático, no hace falta una ley, una decisión política, nada. El sistema de seguridad social funciona así. ¿Ok? En el Perú eso no lo tenemos. Ok, entonces he tratado de presentar un poquito como las teorías o las condiciones en las que estamos, ¿no? ¿Qué medidas de protección hay? ¿Cómo funciona la protección social en otros países? Y ahorita quiero comentarles un poquito, bueno, cómo ha funcionado esto, ¿ok? ¿Cómo ha funcionado esto? Ahora, ¿qué se ha hecho en los países desarrollados, en los países latinoamericanos y en el Perú en estas condiciones de pandemia? Que como les digo, digamos, en el Perú y en todo el mundo, ¿ok? Tiene esta condición muy particular. ¿Me explico? De ser esta idea de que esto es una emergencia nacional. ¿Me explico? Eso es válido para el Perú, pero digamos, es válido para Estados Unidos, es válido para Francia, ¿no? Claro, algunos países han logrado controlar la pandemia y ahí no, pero en muchísimos países donde la pandemia se ha desatado, la idea de que hay una emergencia económica nacional y económico-social, o sea, que muchísimas familias y trabajadores están afectados, eso vale, como le digo, está presente en Estados Unidos, en Francia, en Perú, y, no sé, y en Chile, y en Colombia, y en Argentina, y en Brasil, ¿ok? Es una condición, en esa idea genérica de emergencia económica nacional presente en todos los países golpeados por la pandemia, ¿ok? ¿Cómo han respondido los países desarrollados? Ok, entonces, me parece que las principales medidas en los países desarrollados, digamos Estados Unidos, Europa, ¿no? Que es donde más se ha discutido esto, me parece principalmente, son estos, ¿no? Uno primero, funciona efectivamente el seguro de desempleo.
¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, como les digo, un riesgo de la pandemia es que en cuarentena cierran las empresas, ¿no es cierto? Los contratos se acaban, o las empresas quieren despedir gente porque tienen menos demanda, despiden gente. Bueno, en muchos o casi todos esos países existe un seguro de desempleo, o sea que si estuvies en Francia, en Holanda o en Estados Unidos y te despiden, te van a pagar un seguro de desempleo. Típicamente el seguro de desempleo te paga una parte de tu sueldo, no te paga tu sueldo completo. Entonces, no sé, en varios países te pagas 70%, 50% de tu sueldo los meses anteriores. En fin, hay distintas reglas, ¿no? Luego algunos meses va declinando según los sistemas más beneficiosos o menos beneficiosos de determinados países. Entonces, lo primero que ha pasado es que los seguros de desempleo han funcionado, pero diversos países, por ejemplo, en Estados Unidos, han establecido que el seguro de desempleo va a tener un beneficio adicional. O sea, no solo funciona el esquema que les estoy diciendo de que es un mecanismo automático anticíclico, sino que hay una decisión política de darle un extra, ¿no es cierto?, a los que tienen seguro de desempleo, ¿no? Ahora, digamos, y entonces ese pago extra es una forma de reforzar el sistema, de dar un apoyo económico adicional a las familias, y en realidad también es una lógica macroeconómica de aumentar más la demanda, ¿no? No sé si han visto ahora, dentro del paquete de medidas económicas de Biden en Estados Unidos, total 1.9 trillones de dólares, si no me equivoco, hay un pago extra que el seguro de desempleo va a pagar $400 adicionales. O sea, no es que un seguro de desempleo de $400, no, no, no. Si tú estabas recibiendo, no sé, $1.500 mensuales de seguro de desempleo, recibes eso más los 400. ¿Ok? Es uno de los mecanismos que se ha hecho. Pero creo que el pago extra no sé si es tan común. Me parece que la mayoría de los países europeos no tiene un pago extra o un pago extra tan significativo. Me parece, sí, no estoy tan seguro. Ahora, como he puesto aquí, casi todos los países latinoamericanos en general no tienen seguro de desempleo, ¿no? ¿Por qué? Porque como uno de los temas básicos para tener un seguro de desempleo es que esto funciona sobre todo en países que tienen un alto porcentaje de formalización del empleo y que por lo tanto tienen muy buena información de qué personas están empleadas y qué personas están desempleadas. Y la persona y qué persona está desempleada son las personas que no están empleadas. Esto parece un poquito tonto, pero lo que pasa en el Perú es que el registro de personas empleadas, que es el registro de las planillas que registra la SUNAT todos los meses, son las personas empleadas formales. Pero hay otro, no sé, 60% de la población o 65% de la población económicamente activa. Esto debe ser, estoy calculando mentalmente, no estoy tan seguro de la cifra, pero digamos unos 13 millones de personas que están trabajando, pero que el Estado no tiene registro de que estén trabajando. Entonces eso hace muy difícil establecer un seguro de desempleo, y eso es en toda Latinoamérica. Bueno, una medida es el seguro de desempleo. Otra medida que se ha hecho en muchos países es que se paga un porcentaje de las planillas. También en el Perú se hace, las contaré, pero es como que, ¿qué hace el gobierno del Reino Unido, de Inglaterra? Miren, es una empresa, el Estado te paga el 80% de tu planilla. O sea, cada trabajador, el 80% del salario lo paga el Estado. La empresa solo tiene que pagar 20%. Entonces, ¿qué hace esto? Bueno, es un incentivo a las empresas a mantener el empleo. Me explico, si yo soy una empresa, tengo buenos trabajadores, pero claro, pagarle su sueldo completo es difícil, pero si el Estado me paga el 80%, ya pagar el 20% se hace pues un poquito más fácil, no un poquito, bastante más fácil, ¿no? Ya no sé exactamente las reglas específicas, pero esa es la lógica, ¿no? Es un incentivo a que el empleo, que las empresas mantengan el empleo, ¿no? Un tema aquí, claro, es que si yo pago el 80% de las planillas, al que gana $5.000, el Estado le pone $4.000. Al que gana $1.000, el Estado le pone $800. Entonces el Estado pone más plata para el que gana más. Digamos que es un poquito inequitativo, ¿no? Creo que por eso una fórmula de hacer eso en muchos casos es que se pone un tope, ¿no? Yo pago el 80% de la planilla hasta tanto, ¿no? Es una forma de, ya, pues el que gana $20.000 mensuales, el Estado no le va a pagar pues 16.000, ¿no? Me explico. Tampoco, ¿no? Digamos, no tiene se pierde una lógica social ahí, de focalización, lo discutiremos luego, ¿no? Por último, un tercer tema que algunos países están poniendo es una especie de ingreso universal o bono universal, ¿no? ¿Por qué?
Y aquí hay una cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos Biden ha dicho, no me acuerdo cuánto es la medida, creo que es $1.400, va a repartir a todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por este tema de que el seguro de desempleo siempre implica que hayas tenido un empleo previo, ¿no? Implica una cierta formalización típicamente, ¿no? Una cierta afiliación a la seguridad social y puede haber una cierta cantidad de gente que no lo tiene, ¿no? Entonces hay una ayuda ahí más amplia. No todos los países tienen así y aquí las políticas, ¿no? Tal vez he puesto, si hay un ingreso universal o siempre hay una especie, dos países una especie de ayuda a los que no llegan a la seguridad social, digamos, ¿no? Y bueno, un tema aquí interesante es que las medidas tienen que estar articuladas, ¿no? Tiene que haber una relación entre ellas, necesariamente, ¿no? Se complementan, digamos, de alguna manera que tiene que guardar una cierta lógica, digamos, ¿no? Típicamente, los países que ponen más dinero en las planillas, claro, se supone que ponen menos en el seguro de desempleo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si estoy pagando las planillas es porque la gente se mantenga en empleo, por lo tanto, van a poner menos en el seguro de desempleo, ¿no? Ahora, probablemente el pago de las planillas es más caro que el seguro de desempleo por el tipo de beneficios que se otorgan. Hay un tema ahí para discutir en esos países, ¿no? Están discutiendo. ¿Cómo es esto en Latinoamérica? Bueno, en Latinoamérica el tema esencial es que no hay muchos seguros de desempleo. Algunos países lo tienen, pero no mucho. ¿Por qué? Porque eso tiene un costo. Como le dije, hay un bajo porcentaje de formalización y entonces es más difícil de administrar un sistema de seguro de desempleo. Algunos países sí han aplicado este tipo de medidas para que las empresas mantengan el empleo, como por ejemplo cubrir una parte de la planilla o tomar otro tipo de medidas, ¿no? Puede ser un porcentaje de la planilla, puede ser un descuento de las contribuciones a la seguridad social, puede ser una cantidad fija, no un porcentaje de las planillas, en fin, diversos mecanismos para poder facilitar, incentivar que las empresas mantengan el empleo, más allá de una lógica más amplia, digamos, ¿no? Desde luego esto se vincula con una lógica más macroeconómica, ¿no? Para que las empresas mantengan el empleo. Y luego hay casi todos los países, me parece que creo que en 2 informes de la CEPAL que les he puesto en el Paideia, en el panorama social de América Latina, hay uno que se refiere específicamente a la respuesta social ante el COVID. Hay una estadística, conteo de la respuesta de los países, ¿no? Casi todos los países tienen un sistema de transferencias monetarias a las familias, ¿ok? Diversos países han funcionado, o creo que muchos, diría casi la mayoría, han funcionado a partir de programas previos que tienen de transferencias condicionadas. Estos programas de transferencias condicionadas son como el programa Juntos en el Perú, que da una cantidad de plata a las familias a cambio de que las lleven a la educación, a la salud a los niños. Hay otros sitios en que hay más transferencias no condicionadas, ¿me explico? Todo este tema de si las transferencias tienen condición o no, hay una cierta como discusión y varias opciones del tipo de condiciones, de la focalización, de los mecanismos para hacerlo, etcétera. Pero digamos, lo lógico que hicieron muchos países es, bueno, si ya tengo 500.000, 1 millón, 2 millones de familias que están recibiendo este apoyo mensual, bimestral, trimestral, bueno, esto le pongo más plata, lo mejoro, le añado, ¿no es cierto? Hago que lleguen a más, ¿ok? Eso me parece que han hecho bastantes países en América Latina, digamos, ¿no? Varios países de América Latina han hecho. La limitación, como vieron estos programas, es que, claro, estos programas típicamente llegaban a un porcentaje de la población no tan amplio, ¿ok? Digamos que en el Perú, si no me equivoco, el programa Juntos estaba llegando a 800.000 familias, digamos que son pues un total de unos 3 millones de peruanos, o sea, un 10% de la población, y claro, pero los afectados por la pandemia son otro 30%, y muchos, me explico, que no tenían nada que ver con Juntos, entonces hay una dificultad real, ¿no? Entonces muchos otros países han hecho estas ideas como de otros programas de transferencia adicionales a los más afectados, a los más pobres, como ingreso universal o no, y aquí la discusión es a quiénes, ¿no? Esa discusión la vamos a tener para el caso peruano más adelante, en la segunda parte de la clase, ¿ya? Y nuevamente, como les digo, un tema crítico aquí es cómo se articulan varias medidas, ¿no? Para hacer lo que algunos llamarían una red de protección social. ¿Ok?
Mm, Déjeme ver cómo voy de hora. Ya, ok. Entonces, sí, estoy más o menos bien. Unos 10 minutitos más para plantearles como las condiciones básicas de lo que se ha hecho en el Perú sobre esto y plantearles un poquito las discusiones, ¿ya? Disculpen que como la introducción, pero me parece que es interesante para tener un panorama de dónde estamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en el Perú? Bueno, la realidad es, en el Perú no existe un seguro de desempleo. Se ha hablado muchas veces, varias veces de eso, pero no existe un seguro de desempleo. Y aunque varias veces se ha prometido, no sé si ustedes recuerdan, pero Pedro Pablo Kuczynski, PPK en campaña, hablaba, prometió un seguro de desempleo, y luego sobre este tema se nombró una comisión de protección social que se llamó el Ministerio de Economía y Finanzas, que discutió una propuesta de salud, una propuesta de pensiones y una propuesta de seguro de desempleo. Y curiosamente, digamos algo así, la Comisión de Protección Social de PPK sacó una propuesta sobre salud que no se aplicó, pero una propuesta interesante. Sacó una propuesta de pensiones que no se aplicó, tenía su debilidad, pero interesante, y sobre el seguro de desempleo dijo, no va. Es curioso, ¿no? Que una comisión nombrada por el gobierno que propuso un seguro de desempleo dijera, no va el seguro de desempleo. Pero así fue. Y tiene algo de lógica en el sentido de que el problema mayor, grande de un seguro de desempleo en el Perú es que hay muy poca información de qué personas realmente están en desempleo y qué personas están con un trabajo informal, autónomo o independiente. Entonces hay tantas personas trabajando como independientes de las cuales el Estado no tiene ninguna información que, digamos, el Estado tendría que pagar un seguro de desempleo casi a todos los que no tienen un trabajo formal, pero ese es el 70% de la población. Y los seguros de desempleo en el mundo están como pensados para que le pase el seguro de desempleo al 5% de la población, no al 70%. ¿Ok? Entonces hay un gran tema ahí que no se ha podido resolver en el Perú, pero que nos plantea una determinada ingreso en la pandemia. Explico qué es. Y nosotros podríamos hacer como Estados Unidos o Francia, que simplemente corremos en nuestro sistema de seguro de desempleo. No, que ellos ya tienen un sistema, ya todas las empresas tienen la gente registrada, toda la gente está registrada. ¿Me explico? Es interesante, pero esto quiere decir en esencia que esos estados, igual que el estado chino, japonés, otros que tienen bastante información de toda su población trabajadora. ¿Me explico? Y la gente mantiene esa información activa. ¿Por qué? Porque con eso cobra el seguro de desempleo. ¿Me explico? Entonces, la situación económica, social es distinta. Aquí el Estado no tiene información y, digamos, un montón de gente, ¿para qué le voy a dar información al Estado si el Estado no me va a dar nada? ¿Me explico? Entonces, el Estado no sabe lo que está pasando con la población, ¿no? Algo vinculado a eso, digamos, es la situación de la CTS y un poquito las AFPs, ¿no? Que ha hecho el gobierno, liberado un poco de recursos de la CTS, liberado un poco de recursos de las AFPs, que eso ayuda a los trabajadores formales o a quienes tuvieron trabajo formal. ¿Me explico? En el caso de las AFPs. Pero el tema es que eso nuevamente tiene una cobertura muy pequeña, muy desigual, y ni siquiera el Estado sabe exactamente quiénes, ¿no? Luego discutiremos, pero claro, es curioso que una persona pueda haber sacado, no sé, 16.000 soles de su AFP y igual calificar para el bono, lo cual no está mal, pero llama la atención, digamos, ¿no? De que por lo menos si tiene dinero, tal vez no era tan urgente que le den 600 soles y está sacando 16.000 soles de su AFP. ¿Ok? Pero esto no tiene la información o no ha sido capaz de cruzar esa información o de tener una respuesta integral al respecto. Ok, uy, perdón. Entonces, no tenemos seguro de desempleo y ahí la respuesta ha sido, digamos, muy desigual y desarticulada del resto de medidas, ¿no? Segunda medida del Estado peruano ha sido, efectivamente, se ha tratado un poquito de cuidar el empleo. Entonces, se paga un porcentaje de las planillas, ¿ok? Hay una medida que hace que el Estado paga hasta el 35% de los salarios hasta 1.500 soles. O sea, si una empresa tiene, no sé, un trabajador que gana 1.500 soles, bueno, ahorita más o menos unos 500 soles, un poquito más de 500 soles se los paga el Estado y 1.000 soles los paga el empresario mismo. ¿Ok? No es 80% como en Inglaterra, pero entonces Inglaterra, ojo, es extremo, creo, en el mundo, ¿no? O, no sé, solo si es creo que sí es el extremo, o sea, tampoco nos comparemos por ahí.
digamos, ¿no? Pero hay una medida para tratar de limitar el tema de los despidos, ¿no? En principio hay otra medida, ¿no? Que es el tema de, bueno, hay una regulación que impide los despidos, que implica un registro económico, pero en realidad, no sé si ustedes saben, lo que pasa es que el 70% del empleo formal en el Perú son contratos a plazo fijo o por modalidades, como prácticas preprofesionales, etcétera, que simplemente acaba el contrato y se acabó la vinculación. Y entonces, la enorme mayoría de trabajadores no son estrictamente despedidos, pero es lo mismo, ¿no? Pasan de empleados a desempleados en términos económicos, así como si no se llama despido, pero es, ¿no es cierto? En términos económicos es un despido. Entonces hay mucha facilidad para eso y eso ha operado masivamente, digamos, ¿no? No he traído aquí los datos, pero los datos son grandes, ¿no? Muchísimas empresas han hecho eso, ¿no? Junto a esto, bueno, como ustedes saben, el Estado ha dado esta otra opción económica, más allá de la regulación laboral, que es, bueno, vamos a apoyar a las empresas. El programa Reactiva Perú, que se anunció de 60.000 millones, al final han soltado 55.000 millones de créditos a tasas muy bajas, de 1 a 2% de tasa de interés. Creo que el promedio es 1.3% a grandes empresas y 2. Alguito para las pequeñas empresas. Por si acaso, al comienzo era sobre todo para grandes empresas, pero con la segunda ola de Reactiva se ha llegado más a las pequeñas empresas y se ha llegado a las pequeñas empresas. Al final se ha llegado a 500.000 pequeñas empresas con 25.000 millones de soles, que es algo, no diría insólito, inédito en el Perú. Muy de lejos el programa más grande de crédito jamás ha habido en el Perú. ¿Ok? Y claro, eso les da a las empresas pues dinero, que pueden pagar las planillas, mantener su negocio, lo pagamos después, creo que tenían creo que 1 año de plazo de gracia, ahorita el MEF ha dicho que a algunas de ellas les va a dar otro año de plazo de gracia, o sea, un tiempo en el cual no pagas, no dejas de deber ni de acumularse los intereses, pero no pagas, entonces en la pandemia eso les ayuda. Bueno, y por último, me pareció que de todas maneras valía la pena hacer el contexto, ¿no? Porque discutir una medida aislada no me pareció que era tan bueno. Y bueno, el centro, lo que nosotros queremos discutir, lo que queremos discutir es la idea del bono universal, ¿no? Que anoto, no es que comenzamos con el bono universal, ¿no? Primero fue el bono, no sé cómo se llama, pero el bono de pobreza, en realidad, usualmente un bono focalizado, que en realidad era básicamente a los beneficiarios de Juntos y de Pensión 65, que son 90% rurales, ¿no? A mi juicio no tiene mucho sentido porque el mayor efecto de la cuarentena era en las ciudades y la gente necesita. Entonces no está mal que den a la gente de la población rural, pero dejar fuera a toda la población de las ciudades no tenía mucha lógica. Y bueno, luego de un par de añadidos adicionales, añadieron el bono no sé qué, el bono no sé cuánto, llegamos a el bono universal familiar, ¿no? Que creo que es digamos, ha terminado siendo la principal medida. Como ustedes saben, se anunció por primera vez, lo anunció Vizcarra, creo que en mayo, pero, o en abril, me parece que lo anunció, pero se demoró muchísimo y terminó de dar el primer bono universal en agosto, septiembre, y luego anunció el segundo bono universal, que me parece que se terminó de dar como en diciembre, y luego, si no me equivoco, ahora estamos en el tercer bono universal, ¿no? Y bueno, quería terminar esta primera hora de clase contándole un poquito, planteándoles como 2 temas de discusión y señalándose que justo como para organizar la clase hay 2 temas que vamos a ver, estoy dejando para la segunda parte de la clase. Más adelante es dentro de 10 minutos, ¿ok? O media horita, algo así. Pero me parece que ha habido 2 discusiones, les quiero plantear estas primeras 2 discusiones sobre el bono peruano, ¿ok? La primera discusión que ha habido, que son interesantes, ¿no? Porque me parece que aquí está la esencia de esta cuestión, ¿no? O sea, hay que discutir la realidad. La primera discusión es sobre la velocidad de entrega, ¿no es cierto? Y claramente aquí hay un problema, ¿me explico? Esto fue muy lento, ¿ok? De eso no hay duda, ¿no? O sea, estuvimos en cuarentena como 3 meses, estuvimos en cuarentena mitad de marzo, desde quincena de marzo, ¿no? Quincena de marzo, abril, mayo, junio, o sea, la gente no tenía cómo ganar dinero durante 3 meses, y por eso la gente salió a la calle a ver cómo le hacía, y le dieron la plata del bono en agosto.
tardísimo y lentísimo. Pero la pregunta es, hay dos problemas, hay dos preguntas aquí, me parece interesante, ¿no? No sé si como historia, un poquito, pero sí. La primera es, ¿no había forma de hacerlo más rápido? ¿No? Es un poco como el tema del sistema de salud, ¿no? Se mejoraron una serie de cosas en nuestro sistema de salud, pero efectivamente hay cosas que es como, bueno, nuestro sistema de salud ya era deficiente antes de la epidemia, pues, ¿qué le íbamos a hacer, no? No se inventan médicos, ni hospitales, ni unidades de cuidado intensivo de la noche a la mañana, ¿no? Ahora, se hizo un montón, ¿eh? Honestamente, más de lo que yo pensaba. Es posible, se hizo un montón, ¿no? Entonces, ¿el bono se podía entregar antes o no se podía entregar antes? Y la segunda pregunta aquí sobre este tema de la velocidad de entrega es un problema de gestión. Lo que quiero decir con esto es, se hubiera entregado antes si hubiéramos tenido gerentes más capaces y ministros más capaces encargados de entregar el bono, o era un problema de cómo se diseñó el bono. ¿Me explico? ¿Cómo se pensó el bono? Lo dejo ahí, ¿no? Yo particularmente soy de la opinión, pero les digo honestamente que este es un tema, me parece que es opinable y que requiere verlo con mucho detalle y que entiendo también que hay opiniones distintas, o sea, aquí me alejo un poquito de decir este es un conocimiento científico, esta es una discusión, me parece claramente abierta, ¿no? Pero yo tiendo a opinar de que me parece que sí se podía haber hecho más rápido, que el tiempo que se demoró fue mucho, y tiendo a pensar de que parte del problema fue de gestión, pero parte del problema fue de modelo, es decir, que se buscó una opción de un bono familiar, primero que se demoró mucho en decidir que fuera un bono universal, y en segundo lugar que se optó por construir un bono familiar que implicaba construir una base de datos de familias que no había en el Perú, y me parece que no se optó por un mecanismo de distribución del bono comprometiendo a todo el sistema bancario de una manera rápida y decidida. Como le digo, este es un tema de discusión, porque aquí, si se quiere, la operatividad del bono, me parece que hay dos temas esenciales, o dos procesos esenciales para la entrega del bono. Uno, el sistema de información, es decir, el listado de beneficiarios. Esto parece sencillo, pero no lo es tanto. No lo es tanto, ¿por qué? Porque el Perú no tenía un buen listado de beneficiarios desde el comienzo, ¿no? De hecho, el primer bono focalizado, que era sobre la base de lo que se llama el sistema de focalización de hogares, o sea, quiere decir, tenemos un sistema de información, solo que era muy malo, ¿ok? Me parece por varias razones de proceso, pero el hecho más político es que nunca había habido en el Perú, nunca ha habido en el Perú un buen sistema de lucha contra la pobreza monetaria, de ayuda económica para los hogares pobres en zonas urbanas. ¿Okay? El programa Juntos es exclusivamente en zonas rurales. El programa de pensión 65 es 90% en zonas rurales. Entonces, el seguro integral de salud que usaba el CISFO siempre tuvo 1000 problemas para usar el CISFO, el sistema de focalización de hogares. Entonces, no teníamos una base de datos operativa, un sistema de información operativo con un listado de todos los hogares en las ciudades para cuáles beneficiar, y menos con su nivel socioeconómico. No existía esa información, como dice el PNL. Esa es la realidad, o sea, tampoco pensemos de que las condiciones para operar un bono eran óptimas. No, no la eran. Eran bien precarias, bien pobres, bien difíciles. Esa es una realidad, ¿ok? No, y probablemente una realidad bastante peor, o si se quiere, una base informativa bastante más atrasada y menor de la que tenían países como Chile, Colombia, Argentina, hasta Bolivia, sospecho, ¿no? Ecuador en la región, ¿no? Nuestro sistema de protección social y de ayuda económica a las familias ha estado bastante atrasado respecto a la región. Y los sistemas de información que vienen con eso están bastante atrasados, y eso nos ha pasado una factura importante respecto de la demora. Ese es un tema bastante opinable y me parece, ¿no? Difícil porque hay que conocer bien la operatividad de cada cosa. Y el segundo gran tema que quería discutir con ustedes antes de hacer el break es la suficiencia, ¿no? Recién se está entregando, o sea, recién se está entregando el tercer bono en un año completo, ¿no?
y la cantidad del bono, alguna vez me sustentaron, es para sustentar a una persona, a una familia en pobreza extrema durante un mes. Así vi una sustentación del MEF alguna vez. Entonces, definitivamente la cantidad del bono en relación al número de entregas es muy pequeña, ¿no? O sea, si entregar esa cantidad para una persona, una familia en pobreza extrema, que ya es poco, lo entregas todos los meses, lo entiendo, pero si entregas 3 en 12 meses, evidentemente es deficiente. Me parece a mí interesante, un tema interesante además aquí a considerar, incluso dentro de la cantidad es, yo esto sí nunca lo he entendido mucho, es ¿por qué un monto único, así la familia sea de 2 personas o de 10? Así sea una pareja o sea una pareja con 8 hijos. Yo esto no lo termino de entender. Entiendo la simplicidad, ¿me explico? Claro, repartir 600 bonos a todo el mundo, o sea, que todo el mundo reciba la misma cantidad es más fácil. Ok, pero si hay una base de datos de las familias, y en la base de datos de las familias están todas las personas del hogar con sus edades, me parece que no es nada difícil hacer un ajuste por cantidad de miembros del hogar y sobre todo por cantidad de niños o de adultos mayores. ¿Me explico? Eso me parece que es, no sé, bastante elemental. Yo lo hago en una hoja Excel en media hora, ¿no? ¿Por qué no se ha hecho? Creo que tiene que ver con el tema de la política fiscal, ¿no? Porque yo creo que eso implicaba, creo que el gobierno ha pensado que eso implicaba dar cantidades adicionales. No necesariamente, ¿no? Porque si yo fuera partidario de una opción de que el MEF gastara poco, no lo soy, pero si fuera partidario de esa opción, podría redistribuir el monto y decir, bueno, a los hogares con 2 personas les doy menos y a los hogares con más personas les doy más. Pero me parece que esa es la justificación porque no encuentro otra. El gran tema aquí, desde luego, en realidad el gran tema de por qué tan pocos montos y tan pocas entregas, me parece a mí claramente es el de la política fiscal, es decir, de la política del Ministerio de Economía y Finanzas de que no se gaste demasiado. Esa es, me parece, claramente la gran decisión acá. ¿Y por qué lo digo claramente? Porque incluso si uno considerara de que, bueno, es difícil dar los bonos y por lo tanto por razones operativas esto demora mucho, ok, correcto, digamos que acepto esa postura. Bueno, hermano, pero no importa, entonces si lo das en agosto a los 4 meses, entonces no me des un bono, sino págame el triple. Y discúlpeme, pagar 600 o pagar 1.200 es operativamente exactamente lo mismo. ¿Me explico? Entonces, la única razón detrás es una razón de política fiscal macroeconómica, ¿no? Ya es otra discusión, digamos, ¿no? Que podríamos tener más adelante si desea. Ok. La idea es discutir 2 temas, la universalización o focalización que necesitaríamos ahora, discutir un poquito eso, y 2, discutir un poquito qué método, ¿no? Dinero, alimentos o empleo temporal. ¿Ok? Esas son las cosas que quiero discutir y quiero ir un poquito rápido para dar un poquito más de espacio a conversar con ustedes. Entonces, es como un repasito, ¿no? ¿Cuál es la idea básica de la focalización? ¿Por qué esta discusión? Bueno, porque la idea básica de la focalización es que conviene concentrar los recursos en los que más lo necesitan, ¿no? Y por lo tanto no dárselo a los que no lo necesitan. Y esto suena recontralógico. En realidad luego veremos que es más difícil de lo que parece, pero suena muy bien, digamos, ¿no? Y hay 3 razones básicas para pensar en un sistema de focalización. El primero yo lo llamo de eficiencia, es que se necesita menos presupuesto. Si no le doy a los que no lo necesitan, entonces saco gente de la lista de beneficiarios y necesito menos presupuesto. La segunda gran idea es de justicia, ¿no? Que la idea de, bueno, toda esta gente que ya tiene plata, ¿por qué va a recibir? ¿No? Para decirlo en simple, ¿no? Si ya tienen dinero, ¿para qué les vamos a dar más dinero? ¿No? Si ellos ya pueden comer, ¿por qué les vamos a dar más alimentos? ¿No? No sería justo. Es una percepción de justicia, pero digamos, creo que está en el sentido común de la justicia. Y el tercero es eficacia. Si destino dinero, alimentos, apoyo a los que no lo necesitan, en realidad estoy dejando de apoyar a los que más lo necesitan. Y si yo me concentro en darle lo que más lo necesitan, voy a tener más logros sociales, ¿no? Voy a reducir más la anemia, reducir más la pobreza si concentro los recursos en los que ¿no?
solo concentre los recursos en los que lo necesitan. Como digo, las ideas básicas son buenas, pero es verdad que se necesita menos presupuesto si no le damos a los que no están, digamos, debajo de la línea de pobreza, pero bueno, en realidad hay mucha gente pues, que puede estar cerca de la condición de pobreza y bueno, tal vez necesitan, ¿no? Y en realidad, bueno, no hay un montón de otros, o sea, la discusión es por qué discutimos, por qué les damos a los que no necesitan, a los que están un poquito en línea de pobreza, por qué no discutimos todo lo que se gasta en armas inútiles, por qué no se gasta todo lo que se gasta en corrupción, por qué no discutimos todo lo que se gasta en la gente que no paga sus impuestos, ¿no? Si el tema es ahorro presupuestal, la mejor forma de ahorrar presupuesto es, digamos, sacar de la lista de beneficiarios a los que están un poquito encima de pobreza. ¿Por qué no es una mejor idea de ahorro presupuestal cobrar a toda la gente que no paga impuestos? Dos, bueno, miren, hay esta idea de, es que es curioso, hay que darle vueltas, ¿no? Porque es como, ¿por qué la gente que no necesita debe recibir? Pero usualmente no pensamos mucho de que la primaria, la educación primaria, si alguien, ¿no? Que le pidamos a alguien un carnet de pobre para que pueda matricularse en la educación primaria. Ni tampoco pensamos que, no sé, la seguridad ciudadana o el pago de los peajes sea como, no sé, me explico, solo los ricos pagan y los pobres no pagan, ¿no? Es universal, ¿no? La ventaja de la cartera es para todos, la ventaja de la seguridad ciudadana es para todos, ¿no? ¿No? Hay una lógica del Estado que no tiene que ser solo para algunos. Y quizás un tema crítico, en realidad en este tema de eficacia es ¿no? Si nos concentramos, o sea, hay un gasto y hay una atención que tiene que darse para sacar del listado a los que no merecen precisamente por estar un poquito encima de la línea de pobreza o bastante encima de la línea de pobreza. Y eso puede ir contra la eficacia del programa. No sé si me explico, ¿no? De hecho, me parece que sí un tema, o sea, para ser muy práctico sobre esto, no sé cuánto, pero algo de tiempo hemos perdido para que el listado de beneficiarios esté bien bonito. Yo no sé exactamente cuánto, pero algo hemos ahí, me parece, optado por mejorar algo perdiendo el tiempo, que era muy valioso. ¿Ok? Entonces me parece que este es un tema, ¿no? Eso hace que el tema de la focalización es un poco más complejo, a pesar de que parece muy, tal vez valga la pena ponerlo así, a pesar de que parece muy bueno, en realidad luego, o sea, porque estas ideas son bien sencillas, ¿no? Oye, si concentramos en lo que lo necesitan, vamos a recibir más plata, vamos a necesitar menos presupuesto y además la gente que no necesita, ¿por qué va a recibir? Es muy lógico, solo que en la aplicación práctica, como que podríamos decir algo así como que el diablo está en los detalles, ¿no? En la aplicación práctica es que es difícil, porque esto implicaría que tienes que tener, digamos, un listado muy preciso de quienes necesitan y quienes no necesitan, de quienes están, no sé, encima de la línea de pobreza o hasta cuánto de la línea de pobreza y estar seguro de que no tienen un mejor empleo desde hace un mes, un montón de información que no hay. Y además implica, como está aquí, eso cuesta. Y en segundo lugar, en el Perú, desde luego, como que pensar que el sistema del Estado va a funcionar súper bien y que quien te clasifica como pobre o no pobre para recibir la ayuda es un funcionario, digamos, probo, honesto, eficiente y perfecto, bueno, a mí me encantaría poder pensar que eso siempre va a ser así, pero me parece que en el Perú es razonable pensar que es probable que no siempre sea así, ¿no? Por último, esto lo estoy como resumiendo un poquito, por si acaso el que quiere un texto sobre esto, tengo un par de textos muy buenos que uso en mis clases. Este es un resumencito de una clase que a veces hago en la universidad. Por si acaso, un gran tema es, claro, si quiero clasificar, si te digo, si eres pobre te doy la ayuda y si no eres pobre no te doy la ayuda, bueno, un montón de gente dice, yo sí soy pobre, ¿no? Porque quiero la plata, ¿no? Y además la gente puede pensar, efectivamente, yo hice un gran esfuerzo y ahorita estoy un poquito mejor, pero merezco la ayuda, ¿no? Hay otra lógica en la mente de la gente al criterio como que se pone por encima de la gente, como que piensa que soy el burócrata o el dictador iluminado que sé desde afuera quiénes merecen y quiénes no merecen. Las personas pueden pensar distinta, ¿no? Y reaccionar distinto.
¿Ok? Entonces tal vez quiero insistir en esto y decir que miren, por si acaso, no existe focalización perfecta. Les puedo contar un chismecito para la clase, a ver, un chismecito para la clase, que es que efectivamente, no les voy a decir en qué momento, pero hace unos meses, un día me llamó una de las ministras del MIDIS y me dijo, oye, mira, creo que estaban por sacar el segundo bono. Y me dijo, mira, y esta cuestión, y estamos preocupados porque sabemos que vamos a hacer listado. Siempre en la prensa sale un montón de denuncias de este tipo, ¿no? Y recibió fulanito, que en realidad sí tiene 2 carros, y recibió menganita, que en realidad su casa sí está un poco mejor y tenía una segunda casa no sé dónde, y no chequearon que en registros públicos tiene 2 casas. Siempre salen los medios así. Y me dijo, bueno, estoy preocupado porque esto va a salir, ¿no? ¿Y cómo hacemos? Y le dije, mira, no hay forma, aguántate nomás. Siempre va a haber problemas en la focalización. Siempre en un listado de, no sé, 5 millones de beneficiarios o 3 millones de beneficiarios vas a tener varios miles, ¿no es cierto? En los cuales la información no es precisa. Por diversas razones, ¿no es cierto? Porque efectivamente hace como 3 años cuando se hizo el registro sí estaba bien, pero ahora, no sé, la señora se casó con un hombre con plata, o el pata consiguió una super chamba, o, no sé, recibió una herencia del tío, qué sé yo, digamos, ¿no? La gente está moviéndose todo el tiempo, esa es la realidad, hay bastante cierta movilidad económica en el Perú. Y además, los sistemas de información del Estado son deficientes, entonces, de hecho, que va a haber problema. No hay forma de que eso no suceda. No hay forma. Eso hay que tenerlo claro. Y si los medios los levantan porque no sé qué, no sé, creo que no hay nada que hacer al respecto, honestamente. No sé si es un problema, pero si es un problema que no tiene solución. ¿Ok? Ahora, en una emergencia, estos problemas se agravan, honestamente. ¿Por qué? Uno, porque los sistemas de control son más débiles. O sea, ¿qué pasa en una emergencia? Tienes que ir rápido. Entonces, por lo tanto, una opción sería, pues, registrar, rechequear, verificar que toda la información esté buena. Que es como quien dice, él decía, y en cuarentena, ¿qué vamos a hacer? Que el Estado rechequee si todas las personas son pobres o no pobres. Oigan, honestamente, la gente que piensa eso no sabe lo que está hablando. O sea, armar el registro del CIFO ha costado como años, ha implicado censo, donde han salido miles de encuestadores para verificar a la gente. ¿Creen que eso era viable en cuarentena? No, no era. ¿Me explico? Y controlar y chequear que la información que te dio la gente es verdadera de millones de personas en el Perú. No sé cómo decirte. Por supuesto que hay que hacer el esfuerzo, ¿ok? Y no les digo que no, pero ahorita en una emergencia no era viable, ¿no es cierto? Dos, tú le puedes decir a la gente, mira, si tú me mientes, ya luego no te voy a dar una ayuda, pero en emergencia eso no funciona. ¿Me explico? Y además la información era más débil, más volátil, o sea, la gente estaba empobreciéndose o moviéndose con mucha rapidez. Entonces era muy difícil tener un buen sistema de información para poder focalizar. Sigue siendo, digamos, ¿eh? En la cuarentena era peor, sigue siendo, porque la gente sigue moviéndose, cuarentenas regionales, la gente se busca chamba, o sea, la situación económica y social de las familias es dura para muchísima gente, pero también es móvil, ¿ok? Ahora, quiero decirles esto, que cuando se habla de focalización, pensamos mucho en el Perú en un sistema de focalización, que es el sistema de focalización individual, que es identifico familia por familia, o persona por persona y le pongo un sellito de pobre o de no pobre. ¿Ok? Y en el Perú se hace a través de un sistema que se llama de proxy means test, o sea, es una aproximación. Porque en realidad, para ponerlo así, y este tema de si eres pobre, si necesitas, ¿existe realmente una especie de criterio objetivo, nítido, impecable, que no reciba, que no pueda ser sujeta de crítica para categorizar al que es pobre o al que es no pobre? Y la respuesta es, incluso con toda la información necesaria, no lo hay. Pero además, no tenemos toda la información necesaria, porque para la mayor parte de gente no sabemos cuánto gana, no sabemos cuántos ingresos tiene. No lo sabemos ni lo podemos saber, porque la señora vende verduras en el mercado. ¿Quién sabe cuántos ingresos tiene la señora que vende verduras en el mercado? Nadie. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, un sistema es el sistema individual donde tenemos una aproximación.
Otros, pero ese es un sistema que es muy costoso, difícil, bastante imperfecto. Otro sistema que se ha utilizado mucho en el Perú es un sistema de focalización geográfica. Típicamente, ¿qué se hace? Se va a los distritos más pobres y para eso hay información de los distritos más pobres. Y esto funciona bastante bien, pero ¿cuál es la gran limitación? Que no funciona en Lima ni en las grandes ciudades, ¿ok? Porque aquí en Lima, digamos, en San Juan del Lurigancho hay de todo. No sé si me explico. En una misma zona hay de todo, hay el pobre y el no pobre. Entonces la parte geográfica se va perdiendo. En el distrito de, no sé, Chongos Alto, ¿no es cierto? O en la provincia de Huancasanco, seguramente el 80% es pobre, pero en Lima eso no funciona así. Tiene una limitación intrínseca el método en las grandes ciudades. Y por último, hay un tercer mecanismo de focalización que se conoce como el de autoselección. Esto funciona mucho en programas de empleo temporal y se discute en otros programas sociales, pero un programa de empleo temporal funciona así, en Perú y en otras partes. Te contrato por 8 horas de trabajo diario a 700 soles. Pucha, que si a mí me dicen eso, de hecho que no voy a aceptar. Seguramente todos los que estamos aquí, nadie aceptaría un trabajo de 8 horas semanales a 700 soles. No estoy muy seguro si eso es lo que pagan ahora los programas de empleo temporal, pero digamos 800 soles, porque suelen pagar menos el salario mínimo. Bueno, un montón de gente no acepta. ¿Quién acepta? ¿Quién acepta? Pues el que no tiene otras posibilidades. ¿Me explico? Autoselecciona. El programa no te escoge, pero ya sabe que con los criterios que pone va a dejar fuera a todos los que ganan un poco más, naturalmente. ¿Me explico? Ahora, todos estos mecanismos tienen problemas. La focalización geográfica, ¿qué problema tiene? No funciona mucho en Lima. La autoselección, ¿qué problema tiene? Claro, funciona más mientras menos pagas, pero eso es como una trampa, no sé si me explico. Para dejar fuera a todos los que ganan un poco más, tengo que pagar mínimo. Es como, no sé si me explico. Focaliza pagando poco. Ya, pues eso tiene su debilidad obvia, ¿no? Y el mecanismo individual que usamos ahora en el CISFO tiene un costo administrativo, tiene muchas imperfecciones, se presta al clientelismo y a la corrupción. Me explico, si yo te voy a clasificar, entonces te puedo cobrar, ¿no es cierto? Política o económicamente. Y de hecho, tiene un incentivo a mentir. Si soy pobre y me das la ayuda, yo te digo que soy pobre, ¿no? Eso hace mucha gente, digamos, ¿no? Es casi normal, ¿no? Como digo, al que está interesado, tengo un par de bonitos textos sobre eso. Ahora, en este esquema es que se comenzó el debate, ¿correcto? Y cuando comenzó la cuarentena, la primera opción del gobierno fue bono focalizado. No sé si recuerdan, creo que en abril del año pasado. Bono a los del CISFO, ¿ok? Ese mecanismo tenía cierta lógica, me explico, en el sentido que de antes veníamos y es lo que solía hacer el Estado. No lo había hecho mucho en las ciudades, pero querían usar la base de datos del CISFO. Eso tenía varios problemas, ¿no? Tenía un problema propio del registro. El registro de información del CISFO para las ciudades era muy malo, muy desactualizado y mal hecho. Pero además tenía otro problema más obvio, que es, bueno, pero eso identificaba a los pobres antes de la pandemia. Pero luego de la pandemia la situación había cambiado para muchísimos. Y entonces decir que solo voy a ayudar a los que, según yo, mal hecho, eran pobres antes de la pandemia, no tenía, honestamente, no tenía mucho sentido. La decisión fue mala, lo tengo clarito. La decisión fue mala. Alguien no pensó suficiente y no conocía suficiente sobre estos temas como para pensar bien qué había que hacer. Entonces, finalmente, luego de varias vueltas, terminamos en el bono universal, que en realidad, como pongo aquí, no es tan universal, porque en realidad universal querría decir para todos. Digamos, como la educación primaria, ¿no es cierto? La educación primaria del Perú es universal. ¿Qué quiere decir eso? Cualquiera puede llevar a su hijo a un colegio público y lo tiene que aceptar. Y el Estado paga por ese colegio, esa profesora, esa agua potable y esa electricidad del colegio. ¿Me explico? Y si me inscribo a mi hijo, le deben dar sus materiales. Eso es universal, para todos. ¿Ok? El bono universal no es tan universal porque aplica este mecanismo que algunos han llamado de focalización inversa. Es el nombre que se le ha dado, que en realidad es como se le ha dado en el Perú, tal vez es un buen nombre, pero no se encuentra, que yo sepa, en la literatura, nunca lo había visto en las discusiones internacionales sobre focalización, pero bueno, nosotros inventamos cosas nuevas.
me parece que es un sistema que tiene lógica. A mí me gusta como sistema, que es partimos de todos los peruanos, sacamos de la lista a los que ya tienen chamba, que tienen trabajo formal, ¿no es cierto? Que hay una base de datos de las planillas que se registran en la SUNAT todos los meses, ¿ok? Y luego sacamos de la lista a los que, aunque no tienen un empleo formal, creo que registran recibos por honorarios por más de 3.000 soles. Me parece que el criterio, no sé si es 3.000 o 2.500, pero creo que era 3.000. Promedio, en fin. Hay una dificultad ahí porque de cuándo tomas el registro, la temporalidad es compleja acá, ¿no? No es compleja, es crítica y no es tan sencilla, ¿no? Esto, claro, ¿qué ventaja y al mismo tiempo limitación tiene o qué condición tiene? Que, claro, incluye a todos los que pueden ganar, pues, 2.000 soles mensuales, no sé qué decirle, vendiendo cosas en internet, ¿no? ¿no? Hay alguien que tiene un negocio vendiendo lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Artículos electrónicos, comida o artículos de belleza en internet, saco 2.000 soles, recibe el bono. Y es cuestión de juzgar si mereció o no, pero digamos, es bastante universal. Y saca a los en mejores condiciones, digamos, ¿no? Los que tienen un empleo estable y los que tienen ingresos altos, ¿no? Crítico aquí, me parece una decisión crítica aquí en el gobierno fue hacerlo familiar. Esto generó varios problemas, ¿ya? No sé si lo he puesto aquí. De hecho, un primer problema que generó aquí, para contar la realidad del Perú, es que el registro de las familias. Es como te dice, bueno, ¿y dónde está el listado de todas las familias en el Perú? Y creo que, no sé, el gobierno dijo, bueno, ¿dónde está el listado de todas las familias en el Perú? ¿Dónde está? No hay P. Lo mejor que hay es el censo, donde además, dicho sea de paso, se te preguntó eso, pero no era obligatorio responder por quiénes eran tus familiares, ¿no? En realidad, quiénes conforman tu hogar. Hay todo un tema ahí, no les voy a detallar de las condiciones de qué se considera una familia o un hogar en realidad, ¿no? Y bueno, creo que por eso demoró bastante el listado, porque tuvieron que utilizar la base de datos del censo, cruzarlo con el RENIEC, cruzarlo con la otra base, y ahí se le fueron 3 meses. Un serio problema. Y además hicieron estos temas de que, bueno, la misma cantidad para cualquier tamaño de familia. Yo hace unos meses señalé, no sé qué quedó, y que bueno, por ahí había, no sé, como 500.000 que en el censo estaban solos. Y el gobierno decidió que como estaban solos no les tocaba bono. Que es como, bueno, no sé por qué, hay gente que puede vivir sola, ¿no? No es obligatorio vivir varios, ¿no? Digo yo, ¿no? Y que viva solo no quiere decir que no tengas necesidad, ni quiere decir que necesariamente tengas una familia que te va a apoyar. Pero bueno, no sé, en agosto del año pasado me parece el gobierno decidió que esos no recibían bono. Y desde luego un gran tema aquí es que se utilizó para la designación o definición de las familias el censo del 2017, pero al 2020, bueno, yo conozco una persona que su hija, que tiene 20 y algo de años, ya se fue a vivir sola. Normal, me explico, o sea, todos los años hay gente, no sé, jóvenes que deciden que ya quieren vivir por su cuenta, como hay parejas que se separan, ¿no es cierto? Es la vida así, digamos, ¿no? Y todo eso, como el gobierno utilizó el censo del 2017, no estaba considerado, ¿no? O sea, un joven de, no sé, 20 años que decidió salir de su casa en 2018, por ahí conozco un caso, bueno, no recibía. Ya está. Sí, es un problema. Ahora, lo cierto es que esos problemas eran inevitables, a mi juicio, desde que se tomó la decisión de que fuera familiar. Porque si decides que era familiar, no hay otra información sino el censo del 2017. Y era un hecho que hay hogares que cambiaron del 2017 hacia acá. O sea, la decisión original del tipo de bono a entregar llevaba consigo estos problemas. ¿Me explico? Por lo tanto, lo que le quiero decir es que estos problemas no son un problema de gestión, son un problema de diseño. No sé si eso sirve para algo, pero a mí siempre me parece interesante. Me gusta discutir este tipo de cosas. Aún así, me parece que es una decisión, digamos, ¿no? Esta idea de una focalización inversa me parece más o menos razonable. No entiendo razonable que sea el mismo monto para cualquier tamaño y familia, eso no lo entiendo.
De hecho, hay otro tema que es como, bueno, y si en el hogar hay un empleo formal, pero si son 10 personas pueden vivir de un salario mínimo. Obvio que no, ¿no? O sea, basta que una persona tenga empleo formal en un hogar grande para que ya no necesiten ayuda. Digamos, no, y de hecho para un cálculo de línea de pobreza regular tampoco, ¿no? Pero en fin, esos son como las... Hay algunos problemas que surgen no del hecho de hacerlo familiar, sino de la forma como se ha considerado, que se podía considerar mejor. ¿Ok? Pero esa es la decisión que hemos tenido hasta ahora y que habría que pensar si se puede mejorar o no se puede mejorar. Y para decirlo claramente, ¿no? O para pensar un poquito más, que es como, bueno, y el siguiente bono, y el siguiente bono, y podrá haber más, y alguna vez pensamos, y bueno, de entre, no sé, 8 meses, 10 meses, un año, ¿qué hacemos? A veces me pongo en esta posición, ¿qué hacemos? Bueno, seguir dando bonos universales, ya que yo soy bien partidario, pero no se puede hacer todo el tiempo, ¿no? Y el tema como crítico aquí, si se quiere, ¿cuál es? Sigue siendo este tema de toda la población que no es tan pobre, pero que tiene ingresos no registrados. Porque de hecho, fíjense aquí, ¿no? En este bono universal le dan bono a todo el que no tiene ingresos registrados en la SUNAT de más de 3.000 soles. Ahora, claro, no sé qué decirle, un abogado, un contador o hasta un médico, algunos profesionales que atienden gente, pero no dan factura. ¿Me explico? Y seguramente que esto no es extraño para ninguno de nosotros, ¿no? Entonces, el médico que te atiende y te cobra en la mano, ¿no es cierto? El contador que te hace un servicio y te cobra en la mano, ¿no? El abogado que te atiende y te cobra en la mano, bueno, todos esos van a recibir el bono, porque la SUNAT no registra sus ingresos, ¿no? Ahora, igualito que estoy poniendo profesionales, pero igualito que, no sé, alguna tienda del mercado o alguna pequeña tienda, alguna galería que básicamente vende sin factura, ¿no? Tal vez más probable que caiga la SUNAT, pero si logran esconder los ingresos van a recibir ayuda. Ahí tenemos una dificultad que es importante y es como difícil de resolver, ¿no? No sé si me explico. Difícil de resolver porque ya digamos que la SUNAT ha estado intentando ese tiempo y es medio complejo, ¿no? ¿No? En fin, este es como, me parece el núcleo como más problemático de la política de protección social. ¿Me explico? Es más discutible, más difícil de resolver. ¿Qué hacemos con todas esas personas que probablemente sí tienen ingresos pero los ocultan? ¿No? Y probablemente no son tan pocos. Ese es uno de los grandes temas. Ok, como le dije, no quería demorarme tanto, entonces voy a... Aquí, preguntita, aquí les planteo este tema porque, claro, el gran tema aquí es si el bono universal puede ser una base para una política más amplia de seguridad social en las zonas urbanas. Más allá de la... O sea, ahorita tenemos un problema de emergencia económica. Ok, pero la base del problema es que no hemos tenido una política de seguridad social y de protección social razonable para las ciudades. ¿Cómo la construimos después de la pandemia? El bono universal es como una forma, pero no lo podemos mantener mucho tiempo así. ¿Cómo evolucionamos del bono universal a un sistema de protección social que considere este sector intermedio, informal, urbano, quizás no tan pobre o entre pobre y no pobre? Ese es como el núcleo duro o lo más difícil de la política. Ok, ese es como, si quieren, una gran discusión, me parece a mí, sobre focalización, beneficiarios, ¿ya? Que ahí se les he presentado más o menos, ¿no? Y que creo que no tiene, su solución es difícil. Déjenme plantearles un último tema, ¿no? Ultimito, antes de pasar a una discusión que es, bueno, la discusión anterior es la discusión de a quiénes, ¿me explico? ¿A quiénes les damos ayuda de protección social? ¿No es cierto? Solo a los pobres, esquema focalizado, y en esta emergencia donde mucha gente se ha empobrecido y no sabemos quiénes son pobres, cómo hacemos, entonces la alternativa del Estado ha sido esta cosa llamada focalización inversa, razonable, ha sido familiar, no estoy tan seguro. Ahí está la discusión de a quiénes, ¿ok? Pero hay una segunda discusión que me parece interesante, que es el qué, qué sistema, qué método, qué otorgamos, qué tipo de ayuda damos. ¿Me explico? ¿En qué consiste?
el soporte económico que damos a las familias. Y aquí he resumido en este cuadrito 3 opciones centrales, me parece a mí, de qué otorgar. Dinero, alimentos, empleo temporal. Dinero es el bono, ¿ok? Y aquí está como las ventajas y desventajas de cada uno, ¿ok? La ventaja del dinero, miren, la logística es fácil y barata. Entregar el dinero es como lo disparas a las cuentas del banco y ya está. En algunos sitios del Perú hay que llevarlo en unos camiones, que es costoso, me ha dicho alguna gente. Sí, es verdad, pero ese es el 1% de los beneficiarios. Cuando uno resume el costo es bajo. Siempre es así. ¿Ok? Los costos administrativos son bajos. Hay que hacer un listado y se dispara plata a las cuentas, ¿no es cierto? Ya está, ¿no? El sistema financiero bancario soporta, ¿ok? El costo de dar dinero. Tercera ventaja, miren, el dinero sirve para muchas necesidades, es muy flexible. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es eso? El hogar que necesita alimentos, compra alimentos. El hogar que tiene que pagar su agua potable, paga su agua potable. El hogar que tiene que contratar internet para que el hijo estudie y aprenda en casa, paga el internet. No sé si me explico. El hogar que tiene que pagar alquiler porque si no lo botan de su casa, paga el alquiler. Es flexible, ¿ok? Eso tiene una ventaja, ¿no? Por último, hay un tema respecto a la corrupción, el control, que es que, miren, si está en cuentas registrados, el sistema financiero tiene todo un sistema de registro que hace que es fácil de seguir el registro del dinero. ¿Okay? Se puede saber quién es el beneficiario con mucha facilidad. ¿Okay? El registro administrativo es potente. ¿Okay? Limitación, bueno, aparte del tema del listado de beneficiarios, pero eso es general, ¿no? Bueno, uno no puede evitar, tú no puedes decir te doy dinero y luego decir quiero que esto sea para alimentos. Digamos, uno lo puede decir, pero no va a funcionar, ¿me explico? Porque yo te puedo decir ya te doy dinero para alimentos, pero ¿quién va a chequear que ese dinero es para alimentos? Honestamente es inverificable. Esa es la verdad, ¿me explico? Y por lo tanto el dinero puede efectivamente agarrarlo a, ¿no es cierto?, un hombre, no sé, y gastarse, y chupárselo con los amigos. Sí puede ser. No sé cómo decirte. Hay que ser honestos respecto a nuestra capacidad de controlar algunas cosas. A mí me gusta ser honesto, ¿no? ¿No? Es una limitación. Segunda posibilidad, alimentos. A mucha gente le gusta la idea de distribución de alimentos. Y tiene, me parece que, 2 ventajas. En el Perú, uno es que está vinculado a organizaciones sociales, a las madres, de los comedores populares, de las ollas comunes, del vaso de leche. Hay una organización social solidaria, ¿no es cierto? Una comunidad que tiene un valor, me parece a mí, ¿no? Y 2, tiene algo de autofocalización. En realidad tal vez tiene bastante autofocalización, porque digamos, las ollas comunes en Lima, miren, o sea, ¿tienen un sistema de focalización? Sí, claro, digamos, aquí en mi barrio, en Jesús María, no hay ninguna olla común, ¿no? Están autofocalizadas, primero geográficamente, son producto de la necesidad, e incluso en las zonas populares donde hay, digamos, la gente que va a la olla común en general, la gente que no tiene recursos, ¿no? La gente que puede comprar su alimento y cocinar en casa, en general lo prefiere. ¿Ok? Entonces el sistema de ollas comunes, de comer populares, tiene un poco una dosis de autofocalización, que es interesante. ¿Ok? Ahora, como va ahora en realidad en Lima, digamos, también tiene sus limitaciones, ¿me explico? En el sentido que, correcto, hay ollas comunes en las zonas más pobres de Lima, pero hay pobres en muchas otras partes de Lima donde no hay ollas comunes. ¿Me explico? La cobertura, o sea, si queremos llegar en Lima a una buena cantidad de pobres, hay muchos pobres en Lima que no viven cerca a una olla común, ¿no? ¿Y qué le digo a una persona pobre que está aquí en, no sé, Jesús María o en otros barrios que no tienen una olla común cerca? ¿No? Tiene una limitación. Ahora, los alimentos en general tienen este problema. Tienen una logística difícil y cara, costosa. ¿Qué quiere decir eso? Sí, darle alimentos a las ollas comunes. Hay que comprar los alimentos, hay que transportar los alimentos. Eso cuesta. Cuando compras los alimentos, y si quieres hacerlo nacional para 5 millones de personas, pucha, que comprar a nivel nacional es más difícil y la logística se hace más difícil. En segundo lugar, hay un riesgo de calidad y de vencimiento de los productos. O sea,
no sé, arroz hay de muchas calidades, distintos productos hay de muchas calidades y pueden vencerse. ¿Cuántas veces hemos visto denuncias sobre alimentos que ya están vencidos, malogrados, podridos? Suele suceder. Entonces, claro, opción es solo compramos lo que no se vence, pero claro, entonces terminamos promoviendo que la gente coma arroz, ¿no? Pero eso tiene pues una calidad nutricional limitada, ¿no? Entonces, tiene ciertas dificultades aquí. Y por último, hay un riesgo de corrupción en las compras, ¿no? Si yo compro, no sé, papas, carne, qué sé yo, hay, no sé, la carne de primera, segunda y tercera, puedo comprar más caro, más barato, esto es difícil de controlar. De hecho, algún estudio encontró que en el caso del vaso de leche, digamos, como que, ya no me acuerdo, pero como que un tercio o la mitad de los vasos de leche se compran a los productos más caros, no los más baratos, ¿no? O sea, no es fácil de controlar el riesgo de corrupción en las compras de alimentos, por si acaso. O sea, hay un riesgo mayor. Tercera opción, empleo temporal. Ahora, ojo, por si acaso, tanto dinero alimentos requiere, o sea, el dinero en general funciona con un listado de individuos. ¿Me explico? Que tiene todas las dificultades que les mencioné anteriormente. ¿Ok? Los alimentos en el Perú se han entregado como a ollas comunes, pero eso implica que solo lo puedes entregar a donde hay ollas comunes. Por lo tanto, dejas un montón de gente fuera. Si quieres entregar alimentos donde no hay ollas comunes, tienes que tener un listado de a quienes le vas a entregar y establecer un sitio de entrega y un momento de entrega. Ojo que esto es bien complicadito, les diré. La verdad, bien complicadito. Tercera opción, empleo temporal. El empleo temporal, como le dije, tiende a tener un sistema de autofocalización. Así que los municipios hagan pequeñas obras, contratan gente a 800 soles mensuales. No estoy seguro cuánto están pagando ahora, pero 900 soles mensuales. La gente que gana más que eso no va a ir. ¿Ok? Y bueno, hay una idea de que, en fin, no se está regalando la plata. La gente tiene que chambear. Y puedes hacer obras útiles, aunque eso requiere gestión. Tiene una cierta dificultad de gestión. Me explico, más fácil repartir dinero y alimentos que hacer una obra, porque la obra requiere no solo repartir, sino todo el rato haciendo el proyecto, estableciendo qué deben hacer los trabajadores, entregándole los equipos, entregándole los insumos. Hay una gestión ahí. No es dificilísima, pero es más complicada que entregar dinero y que entregar alimentos. Eso seamos claros. Y por lo tanto, te implica una demora, ¿ok? En principio, entregar dinero debería ser muy rápido. El Estado se ha demorado una cantidad enorme, a mi juicio, pero y ahorita debería ser muy rápido. Poner en marcha un programa de empleo temporal implica identificar los proyectos, comprar los insumos, comprar los aperos, ¿no es cierto? Las lámparas, los picos, lo que sea, ¿no es cierto? Establecer un capataz, un jefe del proyecto, explicar un sistema de monitoreo. Demora, ¿no es cierto? Cuesta un poco establecerlo para que esté bien. Y ojo, los programas de empleo temporal también tienen esta limitación. Y las personas con discapacidad, y los adultos mayores, y los niños, que para ellos no es el programa de empleo temporal, ¿no? No sé si me explico, no vamos a querer que los viejitos de 70 o los niños de 14 estén tirando lampa, o los niños de 12 estén tirando lampa, ¿no? Para, no sé, arreglar una zanja, mejorar un canal de riego, ¿no? Y esas son también personas vulnerables que necesitan ayuda. O sea, el programa de empleo temporal tiene una limitación intrínseca respecto a quienes puede beneficiar, ¿no es cierto? Y deja un montón de sectores propiamente vulnerables, ¿no? Entonces tiene una limitación. Entonces a mí me parece interesante plantear esto. Al momento, claro, a mí me parece que lo que se puede hacer es una combinación. ¿Me explico? El dinero es lo que tiene una capacidad de llegar a más gente más rápido con menos costo, pero tiene algunas dificultades y los alimentos y el empleo temporal tienen algunas ventajas, ¿no? Pero me pareció interesante como presentar un poquito esta discusión, ¿no? Que me parece es relevante y que luego uno puede pensar incluso en la emergencia, cómo uno puede ir transicionando de unos a otros o pensando distintas combinaciones de unos hacia otros. Ok, listo.